digamos, ¿no es cierto? Una pide explicaciones, quiere comprobaciones, ¿no es cierto? Y habitualmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando un intelectual, ¿no es cierto?, ante la duda, porque cree en algo trascendente, pero no hay explicación, no hay lógica, por las circunstancias que a veces pasan en la vida. Quiere explicación, ¿y a quién cree que le va a pedir explicación? Y si mi auto anda mal, voy a ir al mecánico que me dé una explicación. No voy a ir al zapatero, voy a ir al mecánico. El intelectual que tiene duda, ¿a quién le va a preguntar? Al que siempre va al templo, al que siempre está en las iglesias, al que es devoto. Pero dijimos que no se hace preguntas, porque no necesita. Entonces el devoto concurre, por así decirlo, pide explicación al devoto y no la tiene. Y se produce la inexorable separatividad entre la ciencia y la religión. Porque ambos, ¿no es cierto?, inclusive más todavía, cuando el intelectual insiste en una explicación y insiste con esta persona quizás se siente molesta. ¿Por qué se siente molesta? Porque no le puede dar explicación. Pero no, porque nunca la buscó. Porque su piedra era la fe. Entonces, hay una pregunta que podemos hacernos. ¿Hay alguna línea, una filosofía, una línea que pueda aunar, que pueda dar explicaciones para el intelectual, o sea, racionales, científicas, lógicas, pero que no descuide los aspectos devocionales? ¿Hay alguna línea donde puedan trabajar en armonía el cerebro con el corazón o la razón con la fe? ¿Hay una línea donde se puedan dar explicaciones que dejen a ambos satisfechos? Y este es el objetivo de la enseñanza de la Fraternidad Rosacruz. Dar enseñanzas, dar explicaciones, por así decirlo, racionales, sin descuidar los aspectos devotos, religiosos, cristianos. La Fraternidad Rosacruz tiene su base en el cristianismo. Con eso yo le quiero decir, y ya ustedes se están dando cuenta, de que la enseñanza de la Fraternidad Rosacruz, o los Rosacruces, o la Fraternidad Rosacruz, no es una religión. Da explicaciones sobre temas religiosos, da explicaciones sobre los credos que lo pueden haber oscurecido. Pueden trabajar en armonía la fe con la razón, el corazón con el cerebro, es decir, el devoto con el intelectual. Ese es el objetivo de la Fraternidad Rosacruz. Es decir, para una persona que es devoto, que tiene fe, que no quiere explicaciones, quizás estas enseñanzas no le sea de suma utilidad, quizás, ¿no es cierto? Pero sí para el intelectual. Hoy en día que estamos en un mundo intelectualizado, un mundo materializado, donde parecería que todo lo que es material vale, y que tiene a veces sus preguntas, ¿no es cierto?, tiene sus preguntas sobre los aspectos religiosos, esa incomprensión de por qué sucede determinadas cosas, el intelectual o la ciencia no tiene una explicación, ¿no es cierto?, que lo deje satisfecho. Es cuestión de estar en determinados grupos espirituales, por así decirlo, que la humanidad o la sociedad está ávida de un conocimiento, de una búsqueda, de encontrar algo que lo deje satisfecho, que sea lógico, que sea racional. Bien, entonces, en síntesis, la filosofía Rosacruz tiene por objeto dar una enseñanza que está trabajando en armonía el cerebro con el corazón, sin interponerse una con otra, sino trabajando en armonía. ¿Qué tema trata? Temas, si bien los temas son amplísimos, ¿no es cierto?, los temas fundamentales que se trata en el libro fundamental, que es el concepto Rosacruz del Cosmos, se trata, para los que recién se inician, tratan varios temas que lo vamos a enumerar a continuación. Uno de los temas es indicarnos o enseñarnos cómo está constituido el hombre, lo que
es el ser humano. ¿Cómo está constituido? Que aparte de este cuerpo físico que vemos, que tocamos, que palpamos, hay otros cuerpos, por así decirlo, entre comillas, que no lo vemos. Pero nos explica muy claramente que por el solo hecho de que no lo veamos, no significa que no existen, porque no tenemos a veces los medios apropiados, ni los instrumentos apropiados para verlo, ni el desarrollo espiritual apropiado para ver. Es decir, el hombre en sí mismo tiene otros cuerpos que interactúan, donde se manifiestan a través de lo que nosotros llamamos el cuerpo físico. El cuerpo físico es el medio por el cual se expresan esos mundos que se llaman, o esos cuerpos que se llaman mundos invisibles. Tenemos la parte física, tenemos una parte, por así decirlo, mental, una parte emocional, etcétera, etcétera. Esto está muy bien desarrollado en el curso que se da o en el libro El concepto Rosacruz del Cosmos. Otra pregunta es: ¿de dónde venimos, por qué estamos aquí y hacia dónde vamos? En la filosofía se explaya con mucha claridad, con mucha profundidad, pero fundamentalmente muy claro y muy comprensible, todo lo que podríamos llamar ese esquema evolutivo. Es decir, ¿de dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y a dónde vamos? Quizás alguien puede decir, ¿de dónde venimos? Y bueno, ya vine. ¿Por qué estoy aquí? Y ya estoy. Hasta ahí puede ser, ¿no es cierto? Pero ¿a dónde vamos? ¿Tiene sentido la vida? Es la pregunta. ¿Tiene sentido el portarnos bien con los principios éticos, morales, espirituales, hacer el bien, la honradez, la caridad? Y vamos a ir el día que demos el último aliento, vamos a ir junto al mismo sepulcro aquel que es un delincuente, un violador, un alcohólico. Es decir, hay una diferencia. ¿Tiene sentido entonces la vida? Si no tiene ningún sentido, bueno, como dice Salomón, comamos, bebamos y que mañana moriremos y siga. Hay una finalidad. ¿Hacia dónde vamos? Es decir, estas dos preguntas, yo para digo, bueno, sí, está, ¿de dónde venimos? Está, ya estamos. ¿Por qué estamos aquí? Ya estamos. ¿A dónde vamos? ¿Tiene un sentido la vida? La pregunta que uno se puede hacer, ¿cuál es el objeto y el fin de la vida? ¿Cuál es el objeto? En nuestra filosofía está muy claro especificado, ¿no es cierto? Otro tema es cómo evoluciona el hombre y a su vez cómo evoluciona el universo. Son explicaciones que también se dan que está también muy bien explicado en el concepto Rosacruz del Cosmos. Y acá hay algo que que a muchos les llama la atención y que le interesa de sobremanera cuando uno a veces por radio hace una charla y habla de los estados post-mortem. Porque todo es muy lindo hasta que damos el último aliento y después nuevamente la misma pregunta que quizás que nos decíamos acá, y después ¿qué pasa después? ¿No es cierto? Entonces se explica, ¿no es cierto?, también con mucha claridad todos los estados que suceden al ser humano, al hombre, cuando da el último aliento. ¿Qué es lo que pasa después? ¿No es cierto? Los distintos estados, cómo se van desprendiendo los distintos cuerpos y por qué estos estados post-mortem repercuten en el estado post-mortem de acuerdo a lo que hayamos hecho en nuestra vida y a su vez posteriormente cómo recae sobre nosotros cuando se produce la reencarnación. Un tema que se le da también importancia son las Sagradas Escrituras. Se trata de explicar, ¿no es cierto?, que la Sagrada Escritura, conocida como la Biblia, en nuestro caso, no tiene solamente una explicación literal. En cada frase, en cada versículo, en cada parábola, tiene otro significado, que se lo puede ver desde el punto de vista oculto. Hay un dicho que dice que las Sagradas Escrituras están cubiertas por feísima vestidura. Generalmente el neófito, el profano,
el que desconoce lo que hay detrás de eso, ve las vestiduras y no entiende o no comprende o no encuentra las perlas que a veces están detrás de esa vestidura. Y un tema que es el misterio del Cristo. Se explica también con gran profundidad el misterio que ha sucedido hace aproximadamente 2000 años sobre la personalidad o ese ser o ese ego llamado el Cristo. Simplemente para no profundizar este tema que es muy místico, que es muy profundo, para que ustedes tengan unas diferencias así de idea, la generalidad entiende que la misión del Cristo finalizó en el Gólgota. Llegó ahí el Gólgota, lo crucificaron, se murió, su obra redentora ahí terminó. Cuando se lo enfoca desde el punto de vista del ocultismo, se ve que justamente en el Gólgota comenzó su verdadera misión, el Cristo. Ahora bien, todos estos temas, que si bien son importantes, pueden ser llamativos, puede llamar hasta a la curiosidad, puede llamar al intelecto, si estamos dentro de la otra columna, ¿no es cierto? Puede llamar a la fase intelectual, puede ser que una persona se interiorice de todo esto y lo sepa, como se dice habitualmente acá en Argentina, de pe a pa, que lo desmeduce perfectamente. Todo esto tiene un valor relativo, puede tener mucho o muy poco valor. Si todo ese conocimiento no lo llevamos para nuestro perfeccionamiento, para nuestro mejoramiento y el beneficio de la humanidad. Y eso se llama desarrollo espiritual. Es decir, que todo esto, que es un bosquejo, un compendio, pero muy comprimido, muy resumido, que si bien es importante, pero está digamos, resumido, tiene muy poco valor si eso no nos lleva a un mejoramiento, a una transformación interna de la persona. Y eso es lo que se llama el desarrollo espiritual. Es decir, entonces, la fraternidad Rosacruz tiene como objetivo, fundamentalmente para los intelectuales, fundamentalmente, no es excluyente, pero sí fundamentalmente, que son aquellos los cuestionadores. ¿Estamos? Para eso va dirigida la enseñanza. Pero como corolario de todo eso es el desarrollo del hombre y del individuo. Si queremos que la humanidad cambie, si queremos que el mundo cambie, debe cambiar el individuo, debe cambiar la persona. Y la persona, al cambiar la persona, cambia su entorno. Y así sucesivamente se va ampliando. Eso es una síntesis, para los visitantes que no son Rosacruces, tengan una idea más o menos de en qué consiste las enseñanzas de la fraternidad Rosacruz o la filosofía de la fraternidad Rosacruz. Es amplísima, es como, no tiene fin en una palabra, porque cada vez que uno entra en un tema, es cuando uno entra en una célula, en un camino, y después se abren dos caminos, y van uno y se abren dos más, y van otro y se abren dos más, es decir, no tiene fin. Y lo interesante es que se empieza a ver las relaciones que existen entre las parábolas, entre la parte astronómica, la parte astrológica, la filosofía Rosacruz, la astrología Rosacruz y la Biblia es el trípode donde está sustentada lo que se llama la doctrina de la fraternidad Rosacruz. No sé si quieren hacer alguna pregunta, si quieren algo que lo pueda aclarar, o si algunos de los hermanos ve que se me pasó algo, que también les agradecería, que no tenga temor, que me algún punto, algún concepto que lo crea que es necesario. Seria interessante se a colocação que a senhora fez hoje pela manhã fosse levantada agora, com relação a esse assunto, se seria conveniente limitar os ensinamentos sobre o que a senhora explicou e expandir para outras fontes de informação de
unir los dos caminos, la mente con el corazón, o el corazón con la mente, ¿no? ¿A dónde llega mi corazón? No llega en determinado momento, situación límite. Hasta que pienses con el corazón y sientes con la mente. Y siente con la mente. No, una cosa es que uno sepa y otra cosa es que lo pueda hacer. Ese es el problema, ¿no? A veces tenemos muy claro el tema, lo que queremos, pero bueno, sabemos a veces cómo debe ser nuestro comportamiento, nuestras actitudes, pero a veces uno sale a la calle y es una selva, ¿no es cierto? Y por ahí, bueno, como decimos acá, se nos vuelan los pájaros, ¿no es cierto? Se nos sale la cadena, y bueno, pero el problema no está a veces, porque somos seres humanos, por empezar, con nuestras limitaciones, ¿no es cierto? Con muchas limitaciones, y más de una vez vamos a hacer cosas que no deberíamos hacer. Eso es normal, ¿no es cierto? Es normal. Pero lo fundamental está en que después nos demos cuenta. Eso es fundamental. Que hagamos ese análisis diario, y que nos demos cuenta para tratar, yo siempre digo tratar, cuando tengo las charlas con los chicos, con los alumnos, dice, tratar de no repetir. ¿Por qué tratar? Y porque somos seres humanos. Somos seres humanos, entonces tenemos que tratar de no repetir, pero para tratar de no repetir primero que debemos ir dando cuenta. Ese es el problema, por ejemplo, aquella persona que es soberbia. El soberbio no se da cuenta, ¿no es cierto? No se da cuenta, es decir, es un serio problema para la persona que es soberbia, porque está encerrado en sí mismo, está como en una caparazón. Pero cuando comencemos, como decía, a pensar con el corazón, y tener la parte devocional en la mente, cuando se produce esa canalización, esa unión que hoy en día está separada. Hoy en día está totalmente separada. No es un trabajo fácil, no es un trabajo fácil, y yo a veces comenzamos acá con lo del centro, que la pauta está que no es fácil porque en la fraternidad no somos 2 millones de personas, no somos 50.000, no. En una ciudad como Rosario siempre hay 20, 30, 40, 50, llegó a haber 70 en una época, 100, ¿por qué? Porque no es fácil. Ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, que hoy es decir, el que tiene un problema, ¿qué es lo que quiere? La solución. Tomar la pastillita, como digo yo. Tomar la pastillita. Estoy deprimido, la pastillita. Me marca eso, la pastillita. La pastillita puede ser Doña Rosa, Pepito, el chamán. No está mal que uno pida ayuda. No está mal, porque cuando uno está mal, está bajoneado. Si me siento mal y tengo que ir al médico. Pero voy a seguir siempre siendo el médico si quizás cambiando, no sé, la alimentación se me soluciona el problema. Pero ¿quién cambia la alimentación, la dieta? ¿El vecino o la tengo que cambiar yo? Y en el desarrollo espiritual, en esto, ¿cierto? Todo esto acá nos lleva, nos canaliza para darnos cuenta de que la vida tiene un sentido. La vida tiene una finalidad. ¿Y cuál es la ventaja? Que dentro de esta filosofía está la parte racional y está la parte devota. Tienen los dos pies, donde el que está en una real y en una sincera búsqueda, real y sincera búsqueda de esa superación, encuentra en esta línea filosófica todas las herramientas necesarias para salir airoso del trance. Pero es tarea no de la fraternidad, es tarea de cada uno. La fraternidad le va a dar las herramientas, la fraternidad le va a dar las charlas, las sugerencias, el hacerle que puedan entender ciertas cosas. Pero el cambio es de uno, no es del vecino. Yo siempre digo, no cambia el vecino, tiene que ver usted.
¿no es cierto? ¿Que es duro? Y por supuesto que es duro. ¿Que es difícil? Y por supuesto que es difícil. Pero el cambio vale. El trabajo individual de cada uno. El trabajo es individual. Pero cuando se empieza a trabajar en forma individual, el hombre se empieza a independizar. Y es cuando uno le toma el gustito a ese camino, porque sabe que se empieza a independizar del otro. Empieza a caminar por sus propios medios. No necesita el bastón continuo y permanentemente. Quizás lo necesita un tiempo, hasta que aprenda a caminar, ¿no es cierto? Pero no pretendamos estar siempre agarrados de ese bastón. No pretendamos. Busquemos por lo menos. Busquemos ese cambio, busquemos esa transformación interna. Y a través de esta línea, de la Fraternidad Rosa Cruz, tienen todas las herramientas. Todas las herramientas. Pero a las herramientas hay que agarrarlas y darle uno. ¿Sí? Sí, ¿qué pasa cuando la persona que está al lado de toda tu vida? Bueno. ¿Qué pasa cuando la persona que está al lado de toda tu vida no entiende el cambio? Entonces, ¿dónde puede ser los pasadores? Sí, es un grave problema. Es un grave problema. ¿Qué pasa? Bueno, una solución agarrar con un garrote, ¡pah! Y dale, No es así, ¿no es cierto? Es decir, primero, a través nuevamente de la línea, ustedes van a ir viendo, ¿no es cierto?, a través del año, que hay distintos estados evolutivos de la persona. Hay distintos estados evolutivos. Y a veces, si la otra persona está en un distinto nivel, digo, no digo que está abajo o está arriba, distinto, ¿no es cierto? Hay cosas que por ahí, como que chocan, ¿no es cierto? Ahí está la tolerancia, está la comprensión. Ahora, ¿qué pasa si el otro no cede para nada? Y bueno, ahí no hay, es decir, la fraternidad no le va a dar una respuesta en forma de lo que tiene que hacer. Vuelvo a repetir, le da las herramientas y el trabajo es de cada uno de ustedes, que puede consultar, mira, me pasa esto, correcto, pero uno puede darle una opinión, una idea en base a esa línea filosófica, ¿no es cierto? Pero no le va a dar lo que debe hacer, porque si la fraternidad le dice, y en otra filosofía, lo que debe hacer, pasamos a ser esclavos de la fraternidad. Y la fraternidad, justamente lo que quiere, hombres libres, que anden por sí. Solamente, vuelvo a insistir, nos puede dar determinadas andadores, determinadas muletas, para que podamos comenzar a caminar. Es un trabajo. Ese es un trabajo que realmente, ahí es donde se ve la búsqueda y el trabajo del aspirante. Es decir, ¿qué sentido tiene que ante una dificultad, porque tengo dinero, tengo plata, y ante dificultad agarro, me compro una isla, me hago una regia casa en la isla y no me veo con nadie? Y yo le puedo garantizar de que yo sería el hombre mejor del mundo. Yo estoy solo. ¿Cuál es la ventaja? ¿No es cierto? ¿Cuál es la ventaja? No, justamente el mundo, lo externo, nos está un poco poniendo a prueba, nos está poniendo continuamente a prueba de cómo estamos conformados. No debemos ver lo otro como algo totalmente negativo. Lo otro, aplicando la filosofía, es un bien en formación. Lo malo para nuestra fraternidad no existe. Es un bien que todavía no se ha formado, no se ha cristalizado, pero también es el parámetro en el cual nosotros nos medimos. Pero el trabajo es interno, y eso es lo que generalmente a poca gente le gusta. Le gusta la parte fácil, la solución de hoy para mañana. Me tomo esta pastillita y se me terminó el problema. O el amigo que siempre va al templo, porque hay un cura sanadora, voy al templo, anda a pedir por mí que ando enfermo, que yo me voy a la isla a pescar. Es común eso.
Sí. Bueno, no sé si más o menos tienen un esquema, un panorama, que a veces puede ser un poco complejo, ¿no es cierto? Pero es una realidad y es la libertad, y no hay dogmas dentro de la Fraternidad Rosacruz, justamente porque compatibiliza la razón con la ciencia con la parte mística. Y si hay un dogma que nosotros ya veníamos de la infancia por cuestiones, a través de la línea, ese dogma se empieza a desdibujar, se empieza a autodestruir, porque ya tenemos una explicación racional de lo que quiere significar ese dogma, viéndolo desde el punto de vista oculto. Bien, pregunten. Una cosa que pregunte y otra que le conteste. Dos cosas distintas. Si la sé, le voy a contestar. Y si no la sé, bueno, que otros hermanos me ayuden. Sí. Sí. Entonces vos dijiste, recordando, generalmente los aparentes obstáculos que tenemos. ¿Los aparentes? Los aparentes obstáculos. Sí. Pueden ser útiles. ¿Qué podríamos decir de que tu enemigo es tu maestro? ¿Qué te parece que podríamos decir? Que es muy útil. Es decir, mira, porque eso tuvo muchos años dando vuelta en mi cabeza eso, pero muchísimos años. ¿Sabe? Es decir, yo no sé si es ese el caso, ¿no es cierto? Pero no me acuerdo dónde lo leí, era de la literatura de Rosacruz, que cuando dice que nosotros somos el espejo en el cual nos reflejamos con respecto al otro. Yo decía, pero ¿cómo si aquel es que no hace las cosas bien y yo me siento mal? Así que dentro mío hay algo de él. Es decir, hay algo de maldad, entre comillas, dentro mío. ¿No es cierto? Esa pregunta a mí me tuvo años dando vuelta, años, le digo en serio. Por supuesto, no estaba todo el día pensando, pero cada tanto me volvía a la cabeza. Y explicando la lógica, ¿no? La razón, por eso nuestra filosofía es racional, y un poco la técnica, a mí la parte técnica me gusta mucho, la parte matemática, la física. Si nosotros juntamos dos pelotitas del mismo potencial positivo y la tratamos de ¡tac!, se rechaza. Si juntamos una positiva y otra negativa, ¡tac!, se juntan. Es decir, pero eso es en la parte física, ¿no es cierto? Y en la parte emocional, por así decirlo, no sucede así. Lo mal con el mal se rechaza y el bien se junta, se amalgama, ¿no es cierto? El ejemplo típico que yo le pongo en la charla: junten una sociedad entre dos mafiosos, ¿qué pasa? Es cuestión de tiempo. Perdón, ¿aquí? Una sociedad entre dos mafiosos, es cuestión de tiempo. Por eso, porque el mal con el mal, ¿qué pasa? Se rechaza. Primer capítulo del concepto, ¿no es cierto? El mal con el mal. Pero el bien con el bien se amalgama. Dos personas justas, honestas. Entonces, volviendo yo a esa pregunta que vamos a decir, dije, es evidente que dentro mío hay algo de esa persona. Y yo estoy convencido de que sí. Que esté dormida, velada, un chiquitito, pero algo hay. Porque si yo no tuviera algo de lo que yo estoy criticando, si es soberbio y yo fuera tremendamente humilde, no me tiene que molestar. Es mi concepción, no es la verdad de Toca, es mi concepción, ¿no es cierto? Es decir, entonces, frente a la circunstancia, es decir, ¿qué es lo que es mi posición? Sí, no digo que soy San Francisco de allí, por ahí se me vuelan los pájaros, pero enseguida vuelvo, por así decirlo, a ese concepto, a esa idea, y si por ahí medio me sulfuré con esa persona, o tuve un gesto, un trato, después yo solo vuelvo mucho más rápido
con ese concepto que antes. Antes capaz que me quedaba rumiando, no sé, toda la vida. Después dije, no, ya está, ya fue. Es decir, que dentro mío puede haber algo de esa persona, porque el mal con el mal se rechazan, chocan. ¿No es cierto? No sé si eso te más o menos te puede responder, ¿no? Es decir, lo que yo digo en este momento, lo que estoy diciendo son apreciaciones mías personales, son mías y personales, deducidas desde mi intelecto, pero lo que no significa que yo tenga la razón, ni mucho menos, ¿no? Es quizá para que ustedes por ahí piensen, razonen, y por ahí, bueno, puedan sacar una tercera conclusión, o cuarta, o quinta, ¿no es cierto? Sí. De lo que vos decís se podría concluir, se podría sacar como un corolario, que todo aquello de bueno, por todo aquello de aparentemente malo que se vino hacia nuestro alrededor, posiblemente lo habremos atraído. ¿Y por qué lo ha traído? Porque lo semejante atrae a lo semejante. Es decir, si lo ve uno desde distintos puntos de vista, más o menos hay como una confluencia, ¿no? Hay una confluencia. Es para meditarlo, pensarlo, hasta que por ahí cae la ficha, ¿no? Por ahí cae la ficha, por ahí no, ¿no es cierto? Y los maestros, generalmente, ¿dónde nos ponen la prueba? ¿Dónde estamos fuertes o dónde estamos débiles? Y siempre nuestra debilidad. ¿Dónde estamos débiles para saber si lo estamos superando o si hacemos el esfuerzo para superarlo? Porque cada caída, es decir, cada caída que uno tiene, cada caída es como cuando hacemos las flexiones, ¿no es cierto?, en un gimnasio. Hacemos un gimnasio 2, 3 veces, y ¿qué ganamos cuando nos caemos y nos levantamos en el gimnasio? ¿Qué obtenemos? Fortaleza, pero ¿qué fortaleza? Física. Y cuando nos caemos por los avatares de la vida y nos levantamos, ¿qué fortaleza tenemos? Espiritual o la fortaleza de la voluntad. Entonces, las caídas las debemos tomar desde otro ángulo. No significa que nos guste, ojo, ¿no es cierto? No significa, me caí, qué bien, me fue re mal el gozo, que no significa eso. Pero lo que sí significa es que cada caída, digo, pero ¿qué me pasó? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucedió? Eso es lo que, interpretando todas las leyes, o parte de las leyes que se da en la filosofía. Y con el grupo que cada centro debería tener para tener esos tipos de charlas, para intercambiar ideas, para intercambiar conceptos, ¿no? La señora creo que había preguntado algo, o algo por el estilo. Sí, pues hay como retomando ese marco de que es cierto que el otro es mi maestro. Pues cuando otra persona me hace algo, en ese sentido, sí es mi maestro si lo miro desde el punto de vista de la filosofía del San, porque yo voy a tener un dominio sobre la situación, y el objetivo final de la filosofía es el equilibrio de lo que siempre estoy diciendo, las dos columnas, la parte mística y la parte intelectual. Esas dos columnas no pueden ser separadas, sino que en algún momento se tienen que unir, y esa es la unión del corazón y de la mente, que decía la segunda, cuando yo pienso con el corazón y siento con la mente. Entonces, a través de una persona que no me cae bien o que está haciendo daño, yo tengo que fortalecer, ¿cierto?, mi fuerza de voluntad, mi reacción ante eso. Esa es otra parte de verla, porque me está haciendo un bien, me está fortaleciendo esa reacción, ¿sí? Y como usted decía, atraemos, de todas maneras, cuando algo se nos presenta de un momento, es algo que yo no puedo cambiar, porque yo no puedo cambiar a otra persona, yo sí puedo cambiar la forma de ver a esa persona. Entonces, es decir, que es muy malo cambiar cómo veo la reacción de esa persona. Y si al principio usted me decía, todos estamos en una evolución diferente, si yo estoy en el mundo de la filosofía, pues se supone la filosofía es la que me da la fuerza para guiarme en ese momento a esa reacción y entender que todos estamos en un. Y repito, que
algo que le falta de, por ejemplo, lo tengo yo, pero a mí también me falta algo que él tiene y que en el momento no lo veo, ¿sí? Entonces, sí, lo que se es con el tiempo, ¿no es cierto? Lo que uno gana o adquiere es la comprensión del otro. Cuando empieza a haber la comprensión del otro, es decir, empieza una tolerancia hacia el otro que quizás en otra época no la teníamos. Pero, es decir, ante las circunstancias a veces de la vida, por ahí nos dicen, no, pero vos debés ser tolerante por esto. Esa es una tolerancia externa, porque nos están diciendo que seamos tolerantes, etc. Pero cuando se entiende esto, la tolerancia empieza a gestarse de adentro. No es necesario que nos diga alguien de afuera, porque comprendemos, ¿no es cierto?, los distintos niveles, que están, como usted dice, lo que le falta a uno lo puede tener el otro, y así sucesivamente. Pablo, en una de las cartas, más o menos dice una expresión, dice, yo no tengo amigo ni enemigo, todos son maestros. Todos son maestros, más o menos lo que habíamos expresado, ¿no es cierto? Todos son maestros. ¿Por qué? Porque todos enseñan. ¿Qué enseñan? El malvado me está enseñando lo que no debo hacer. El santo me está enseñando lo que debo hacer. Ambos enseñan, ambos son maestros. Ustedes tengan en cuenta, sí, cómo trabaja la parte cósmica, la parte, eso que a veces no lo entendemos, ¿no es cierto? Cómo puede redundar en nuestro beneficio. Una persona que ha cometido un delito, ¿sí?, lo agarra la policía, lo juzga y lo mete en cana. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Ese es un maestro para mí, o para todo. ¿Qué le está diciendo? Él. Mirá, si vos haces lo que yo hice, mirá lo que me pasa. Pero, es decir, ambos enseñan. Todo enseña, si todo enseña, ¿no es cierto? Es decir, esto no es una parte, como le puedo decir, una estructura que es así, están los cuerpos, los mundos, la parte física, la parte emocional, la parte evolutiva, está interconectado, está mezclado, por así decirlo, y ahí están todas las distintas circunstancias, las distintas variables que se presentan, y que uno en eso, por eso es como una escuela, aprende ante el problema. ¿Qué nos pasaba cuando íbamos a la escuela? Tienen que resolver tal y tal ecuación, que es un problema ese. Cuando lo resolvíamos, ¿qué pasaba? Estamos contentos. Cuando en la vida tenemos que resolver un problema y lo resolvemos, y nos ponemos contentos y nos hemos superado. Y de la misma forma que el chico supera los problemas escolares, pasa de grado, nosotros en la medida que en los problemas cotidianos vamos a pasar de grado, entre comillas, en un distinto nivel evolutivo. Pero el trabajo, insisto y vuelvo siempre a lo mismo, el trabajo del vecino nuestro, es de nosotros. Bueno, no sé si otra pregunta, no tengo problema. ¿Qué hora es? Se me nos dio. ¿Alguna pregunta? Yo quería agregar algo. Sí. Dice que, por ahí dice que los alimentos cierto el remedio, una respuesta para la artista. Y en la medida que también dice por ahí, conócete a ti mismo. O sea, no nos conocemos. Lo que estamos muchas veces, aún dentro de la filosofía, puede imaginarse lo que está fuera de la filosofía. Como la filosofía, no me quiere ir el tema, podemos enseñarle a la compañera, al amigo, al patrón, esto de que las cosas pasan por adentro para poder modificar lo externo. Si todos quieren que le lean, que le estudien, que le cuenten lo que tendría que leer. Como compensar la falta de
de la razón con el corazón. Cuando a la gente le gusta creer todo, tanto físicamente como emocionalmente. Es esa transformación. Ahora, como dice usted, ¿cómo le explica al otro? Y depende, ¿sabe quién? Del otro. Depende del otro. Porque por ahí uno puede resultar hasta cargoso con respecto al otro, porque dice, este viene con qué idea rara, porque volvemos a lo mismo, está en otra cosa. Entonces a veces en esas circunstancias que cerrar la boquita, cerrar y que pase, ¿no es cierto? Esto es lo mismo cuando en una circunstancia X dice, bueno, solo perdono, pero el otro sigue igual. Yo lo perdono, pero el otro sigue igual, ¿no es cierto? Sigue metiendo la pata. Bueno, es cuestión del otro, no mía. Es decir, al perdonar uno, es decir, y bueno, y si en ese caso la otra persona no lo entiende y va por mal camino y se da con el frontón y uno le quiere explicar y no quiere, bueno, ¿qué va a hacer? Uno tiró el anzuelo, como quien dice, no lo agarró, no lo quiere agarrar y bueno, es cuestión de él. Pero uno, dentro de sus posibilidades, hizo lo que cristianamente o filosóficamente tuvo la oportunidad y lo hizo. Es un tema complejo, más si hay familiares, personas muy cercanas que piensan distinto y que, bueno, no hay una explicación, una regla fija como para solucionar esto, ¿no? Hugo, yo me haría la pregunta, ¿de dónde vengo? De tal lado, ¿por qué estoy aquí? Si cada uno haría nuestra pregunta, ¿y qué razón tengo de estar aquí? ¿Aprender qué? ¿A llegar a dónde? Entonces, eso es un misterio de cada uno que si yo estoy en espiritualidad, me parece que esa pregunta primera tenemos que resolverla fundamentalmente y lo de abajo se daría completamente. Eso es lo que primero tenemos que preguntarnos. Obvio. ¿Por qué yo estoy aquí en este planeta? ¿Y por qué vine? ¿Y hacia dónde voy? Mire, sí, es verdad eso. Yo, cuando comencé con esa búsqueda, uno quizás tiene cierta tendencia, ¿no es cierto?, por una vida. Yo tenía 16 años, es cuando falleció mi papá. Lo tengo bien grabado, lo estaban velando, la primera muerte en casa, digamos así, y la pregunta que me hice, ¿y después qué? Esa pregunta me marcó, pero me marcó tremendo, y empecé una búsqueda, porque había cosas que no estaba de acuerdo, que no estaba de acuerdo. Es decir, es como decir, y después, o sea, ¿qué sentido tiene, como dijo, la vida? ¿Qué sentido tiene? ¿Hay algún sentido? Si no, hagamos cada uno lo que se nos dé la gana y chao, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y esta línea, que no es dogmática, es racional, es cristiana, ¿no es cierto? Sin ser una religión, se basa sobre principios cristianos, da explicaciones ocultas sobre la parte bíblica, ¿no es cierto? Y otras cosas interesantísimas sobre los misterios de la jerarquía celestial, es decir, es amplísima, ¿no es cierto? Con esto, ¿no es cierto?, que se da en un año, más o menos acá en el centro, es decir, lo que nosotros intentamos es colocar al estudiante con una base Rosacruz, para que después, en forma quizás independiente, pueda leer e interpretar todos los otros libros de la Fraternidad Rosacruz, como de otros escritores rosacruces. ¿Cierto? Porque si se entra directamente a los otros libros sin conocer, sin tener una idea de todo esto, se complica mucho. Y a veces confunden el objetivo. Lo confunden y se entra en un intelectualismo que es tan peligroso o más peligroso que el devoto. ¿No es cierto? El devoto puede ser muy cerrado, pero cree en algo y busca la sencillez, la humildad, la caridad, porque es devoto. Y el intelectual a veces puede llegar a ser ultramaterialista, ¿no es cierto?
con una soberbia que a veces no, porque todo tiene que ser demostrable y todo debe ser. Es decir, las bases y las herramientas, y soy, digamos, reiterativo, las herramientas que da la Fraternidad Rosa Cruz son tal para que en forma individual después cada uno empiece a trabajar. Bien. Ya estamos dentro de ahora, ¿no? Si no... Bien, entonces hacemos un cuarto intermedio. Yo creo que Betty tiene, si alguien quiere servirse algo. Bien, bueno, muchísimas gracias por los aplausos. Iba a decir un chiste, ¿no? Pero bueno. Una vez que los aplaudieron, hacía un disertante, dijo, ese aplauso, dice, no hace más que ratificar la excelente caridad de la mano de ustedes, dice.